Muy buenas noches, bienvenido a su canal Raíz de la Promesa. Como estamos haciendo semana a semana, vamos a estudiar el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Y el tema que corresponde es la fe que mueve montañas y el reino que llega. Listo, aquí el primer tema que nos corresponde habla acerca del perdón. ¿Sí? ¿Quién mejor que Jesús demuestra su perdón hacia nosotros? El Padre perdonando nuestras faltas, nuestras culpas. Listo, vamos a hablar de este tema. Entonces, perdón sin límites. Es un corazón que tiene gigante Dios para con nosotros. Listo, comencemos. Es inevitable que vengan tropiezos, pero hay de aquel por quien vienen. Mejor sería si se le colgara de una piedra de molino al cuello y fuera arrojada al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Vea que aquí la clave es, si alguien peca y pide perdón, si la persona realmente está pidiendo perdón, pues, ¿cuál es nuestro trabajo, nuestro actuar? ¿Cuál debe ser? Perdonarlo. Sobre todo si son pequeños, como dice acá. Si son personas pequeñas en el Evangelio, si son personas que hasta ahora están aprendiendo acerca de Dios, simplemente debemos reprenderlos y ayudarles a realmente caminar con Dios de la forma correcta. ¿Listo? De la palabra griega acá, común es, que aparece acá, significa perdonar, ¿sí? En el Nuevo Testamento, y es esta que aparece acá, afiemi, que literalmente significa soltar, dejar ir, despedir, cancelar una deuda. ¿Sí? Acá me gusta soltar y dejar ir. Vamos a mirar más adelante también otra similar, pero aquí soltar, muchas veces nosotros cometen un pecado contra nosotros y nosotros simplemente pensamos y pensamos en aquello que hicieron, ¿sí? Y realmente acá lo que dice es, el perdón tiene que ver es con soltar, ya no pensar más en lo que pudo haber hecho la persona contra nosotros. Que dejemos ir, simplemente suéltenlo. Y así también tendrán paz. Entonces, pero aquí me encantan esas dos palabras, soltar y dejar ir. Sigamos. Listo. En el Antiguo Testamento usa las palabras hebreas con significado cubrir y borrar. Tiene un significado importante y se utiliza en Levíticos cuando se quiere hacer la ofrenda por el pecado. Y acá lo que quiere decir es cuando matan el carnero y ahí lo que es, hay una cobertura, ¿sí? Entonces como si cubriese el pecado para que Dios no viese el pecado, ¿sí? Desde ese punto de vista. Y la otra posibilidad es borrar, ¿sí? Es de más literal, simplemente es que el pecado no se vea más ahí. Listo, entonces ese es el significado de perdón en el Antiguo Testamento. En arameo también hay algunas similares, muy bonitas. Acá el libro que yo tengo es de Andrew Gabriel Roth. Y de ahí tengo cierta información que es muy bonita e interesante, ¿sí? Y de hecho lo que aparece acá tiene que ver con eso. Entonces acá aparece una de Shabak, es una palabra. La otra es apar. Listo, entonces Shabak. Este es uno de los términos más comunes. Su significado original es dejar ir, que es el que mencionaba hace un momento, ¿sí? Dejar ir, simplemente soltar, abandonar o divorciar. Aquí esta palabra también me pareció muy interesante, divorciar. ¿Qué se le vino a la mente cuando usan divorciar como si fuese perdonar?
Cuando uno se divorcia, uno ya, en teoría, uno no vuelve más a ver a la persona de la que se divorcia, o tal vez muy poco. Pero acá lo que quiere decir eso, vea, si hay perdón, simplemente ya se aleja lo más que pueda no de la persona, sino del hecho del pecado, ¿sí? Cometimos un pecado, le pedimos perdón a Dios. ¿Qué quiere perdón en este caso? Simplemente dejémoslo atrás y no volvamos más a este pecado otra vez. Ya que el contexto de divorciar me parece muy interesante. En el contexto del perdón no solo significa que Dios perdona el pecado, sino que lo deja ir por completo, lo abandona y lo divorcia de la persona. La idea es que el pecado y el pecador son separados y el pecado no se aferra más a la persona. Esa es la clave, ¿sí? Nos divorciamos, nos alejamos. No hay más unión del pecado con nosotros. Simplemente desarraiguémoslo de nuestra vida. Listo, apar. Esta palabra significa cubrir o tapar, que era el que yo mencionaba antes también, que también tiene gran congruencia con el hecho de sacrificar el animal para cubrir el pecado de nosotros, para que no viese más Dios el pecado que hay en nosotros y tuviéramos ese perdón en Dios. Listo, en un sentido teológico se refiere a la expiación, que es a la que me refiero, es decir, a la cobertura del pecado a través de un sacrificio. La idea es que la sangre de Cristo cubre el pecado, haciendo que ya no sea visible ante los ojos de Dios. Listo. Acá menciono justamente algunos versos del libro que mencioné de AENT, que es del Andrew Gabriel Roth, que es Aramaic English New Testament. Listo, entonces esos versículos. Mateo 6:12. ¿Qué dice acá en esta versión? Y deja ir nuestras deudas, como también nosotros hemos dejado ir a nuestros deudores. Y aquí en la parte, la palabra shabak, aquí es la que utiliza, la que mencionamos antes, y enfatiza el acto de liberar completamente. Es una correspondencia directa con la idea de liberar una deuda. No es solo una cancelación, sino un acto de dejar ir la obligación, el resentimiento y la ofensa, tal como se espera en los creyentes hagan con los demás. Sí, entonces tengamos en la cabeza que el hecho de perdón es que no estamos repitiendo, no sé, a nuestro esposo o esposa si hay una falta con nosotros en tiempo posterior, o ni siquiera hay falta, pero nosotros estamos recordando como usted hizo tal cosa, como usted hizo tal cosa. Estamos recordando una y otra vez la falta que pudo haber cometido. El hecho que digas tú, te perdono, vea la implicación que tiene, es dejar ir. Y por eso uno debe dejar de recordar tanto lo que pudo haber hecho la persona. Perdonemos de una vez, dejamos atrás todo y sigamos adelante con la persona. Listo, siguiente. Fe. Los apóstoles dijeron, aumenta la fe. Eso es muy importante y bonito. Entonces el Señor dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, dirías a este sicómoro, desarráigate, suéltate y plántate en el mar. ¿Y qué pasaría? Lo obedecería. ¡Wow! Es sorprendente lo que puede significar realmente acá. La fe es algo crucial en nuestra vida como cristiano. Acá, por ejemplo, esta también. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. La fe es una esperanza vaga o un deseo sin fundamento. Es la seguridad de que las promesas de Dios son reales y se cumplirán, incluso si aún no se han manifestado. La fe como la confianza activa en la persona de Jesús. Nosotros acá, vea que la última frase, la fe como la confianza activa en la persona de Jesús. Nuestra fe está realmente centrada solamente en Jesús.
¿sí? Obviamente, si nosotros creemos porque Jesús puede y quiere hacer algo en nuestras vidas. Si nosotros tenemos fe en algún hecho, ¿por qué? Porque la persona que es nuestro fundamento de la fe es Jesús de Nazaret, ¿sí? Los discípulos dijeron, Señor, aumenten la fe. Vea que ellos mismos pidieron fe, ayúdanos a que nuestra fe sea arraigada en ti, que pueda crecer. Ayúdanos a encontrar la manera para poder caminar nuestra vida como una vida de fe. Siervo de Dios, la humildad en el servicio. ¿Quién de vosotros tiene un siervo arando o pastoreando ovejas y cuando regresa al campo le dice, ven enseguida y siéntate a comer? No le dirás, más bien, prepárame algo para cenar y vístete adecuadamente y sírveme hasta que haya comido y bebido y después comerás y beberás tú. ¿Acaso le das gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Vea que aquí esta frase es muy interesante porque muchas veces esperamos nosotros es que se nos recompense algo por alguna cosa que estamos haciendo, sea en la iglesia, sea en algún lugar. Pero vea, por ejemplo, en el trabajo, nosotros no esperamos que se nos felicite por algún trabajo que estamos haciendo, que hicimos, cuando eso hace parte de nuestro trabajo. Simplemente hicimos lo que el jefe esperaría que hiciéramos. Acá lo que hice es exactamente lo mismo. ¿Acaso le da las gracias al siervo porque hizo lo que se le ordenó? Así también vosotros, cuando ya hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid, siervos inútiles somos. Hemos hecho solo lo que debíamos haber hecho. Vea, acá no se felicita a la persona porque hizo algo que era lo natural por hacer, ¿sí? Es natural que el trabajador haga el trabajo que tiene que hacer. ¿Quién debe cuidar? Pues que cuide. ¿Quién debe hacer una actividad? Pues que la haga. Esto simplemente es para enfatizar, nosotros como cristianos vamos a hacer las cosas que son naturales que debemos hacer, pero acá lo que dice es, hagáis algo adicional, como que esmérate en hacer las cosas y hacerlas muy bien. No solamente hacerlas, sino hacerlas muy bien. Debemos tener claro que solo cumplimos con nuestro deber. Gracias. El gesto del samaritano agradecido. Y aconteció que mientras iba caminando a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en cierta aldea, le salieron al encuentro 10 hombres y leprosos, como se ve en el dibujo, que se pararon a distancia y alzaron su voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, dijo, id y mostraos a los sacerdotes. ¿Qué pasa acá? Pues simplemente que Jesús tuvo misericordia y los sana. Y ellos se devuelven a donde el sacerdote para que los viera y que testificara que fueron sanos, ¿sí? Entonces acá en la historia son 10 leprosos. Los 10 están enfermos, tenían lepra y simplemente retornan. Primero que todo, ellos saben, vienen 10 y saben que la solución es Jesús. Por eso lo buscan y llegan ante él. Y ante él son mandados a devolverse a la ciudad para que fuesen testigos ante los sacerdotes que eran limpiados. Entonces acá dice que mientras iban caminando quedaron limpios. Ellos no esperaron a que fueran sanados en el momento. Ellos obedecieron las palabras que Jesús le había dicho y se devolvieron. No llegaron, pero Jesús sáname primero. No. Simplemente obedecieron y caminaron de vuelta, porque tenían claro que por su palabra serían sanos. Entonces, regresaron. ¿Qué sucede cuando regresan? Acá en la gráfica, en el dibujo, se ve lo que va a suceder. Hay uno ahí.
Entonces, uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta y cayó sobre su rostro a los pies del Maestro de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Todos los demás fueron sanados, pero solamente uno se regresa y da gloria a Dios delante de Jesús. Él era samaritano. Es como si nosotros fuéramos extranjeros y tal como sucede con nosotros como cristianos, no israelitas, somos extranjeros, solamente que fuimos injertados en la misma familia de Dios. Asimismo, el samaritano. Entonces, nosotros somos muy agradecidos y debemos ser muy agradecidos por las cosas que Dios hace día a día. Y debemos reconocer su obra en cada momento. Cada mañana debemos agradecer solamente por el hecho de habernos levantado con vida, porque somos agradecidos de que Dios está ahí con nosotros. Listo, vamos ahora a revisar algunas palabras claves que fueron mencionadas. Entonces, obviamente, gracias, una palabra relevante, ¿sí? La palabra hebrea para gracias es gracias, también alabanza es toda. Entonces, como siempre, vamos a mirar letra por letra el significado de cada pictograma, ¿sí? Yo sugiero que primero busquen qué significa pictograma si no saben. Cuando vean eso, entonces van a encontrar que cada letra tiene, o la raíz es una pequeña gráfica, ¿sí? Acá en este caso, Taf es una cruz. Entonces, cuando usted vea Taf, realmente era una cruz inicialmente en el lenguaje. Entonces, una marca simboliza pacto, una señal. Siguiente letra, Baf, el pictograma es un clavo o una estaca. Simboliza conexión o unión. Y la siguiente es Dalet, que es una puerta, simboliza una entrada, un camino, una lección. Y la última es Hey, es un hombre con los brazos levantados y simboliza revelación o alabanza. Yo creo que al mencionar una por una nos hacemos siempre una imagen, ¿sí? Porque la primera es cruz, de una nos acordamos Jesús en la cruz. La segunda es un clavo, también lo tenemos muy claro, el clavo que incrustaron en la mano de Jesús. Siguiente, Dalet, una puerta, es súper claro que Jesús es la puerta de nosotros a la gracia de Dios. Y Hey, brazos levantados, señal de alabanza por toda la obra que hizo Jesús con nosotros al morir en la cruz. Aquí se ve claramente lo que representa gracias. Ahora sí, un análisis, ¿cuál sería? De los pictogramas nos dicen, más o menos, pero vamos a decir que la gratitud es la puerta que nos conecta con un pacto que nos lleva a la revelación del Señor, de la grandeza de Dios. ¿Sí es? Uno puede más o menos intuir o armar como una explicación usando los pictogramas. Otra vez, no quiere decir que haga una teología de esto, simplemente es algo de complemento y vemos la grandeza de Dios como en el lenguaje mismo nos da mucha enseñanza. Siguiente. Siervo, Evet. La palabra siervo, Evet, son 3 letras. Ain, Bet y Dalet. Ain es un ojo, simboliza ver, saber o experimentar. Siguiente, Bet es una tienda de campaña, simboliza casa, un hogar o una familia. Y la siguiente, Dalet, pictograma para puerta, simboliza una entrada o un camino. Un posible análisis puede ser un siervo
es alguien, ojo, Evet significa siervo. Entonces, un siervo es alguien que ve el camino a la casa. Esto no solo significa que sabe dónde está el hogar, sino que su visión está en la puerta, en servir a la familia y al hogar con el propósito de servir a la familia de Dios. Listo, entonces la conexión es muy, muy bonita de ser siervo y cómo debe ser un siervo realmente. Nosotros como siervo de Dios, cómo debemos servir en la familia de Dios. Siguiente, humildad. Para este es anaba, humildad, ¿no? Entonces, lo mismo, entonces, ain, nun y hei. Entonces, ain, ojo, ya hemos dicho. Entonces, ver, perspectiva. Siguiente, nun, es semilla o un pez, simboliza la vida, la continuidad o el crecimiento. Siguiente, hei, un pictograma, hombre levantando las manos, ¿sí? Con brazos levantados. Simboliza revelación o alabanza. Análisis, un posible análisis es la humildad y la perspectiva correcta de ver la vida como una revelación. Una persona humilde es aquella que reconoce que la vida no se genera por su propia fuerza, sino que es un regalo de Dios. ¿Sí? Una persona humilde siempre es agradecida con Dios y reconoce que Dios está detrás de todo, que Él nuestra fortaleza y nos ayuda en cada momento. En todo lo que poseemos es por Dios, es la gracia de Dios con nosotros. Emuná, esta palabra obviamente es clave, ya la habíamos revisado antes. Entonces, Aleph, Mem y Nun, ¿sí? Aleph, el principio, la cabeza, un buey, fortaleza, líder primero. Siguiente, agua, Mem, representa fluidez, lo que no cesa, el caos y lo poderoso. Y Nun es el principio de todo, la semilla, el brote, representa continuación, hijo. Listo, un análisis podría ser la combinación pictográfica. Puede entenderse como la fuerza del agua continúa o la fuerza de la semilla persiste. Esto se capta en la esencia de la fidelidad como una confiabilidad inquebrantable que permanece firme y constante como un río que nunca deja de fluir. Nuestra fe está arraigada en Jesús y no podemos permitir que algo nos mueva de esta confianza. Simplemente permanece arraigado a Dios y confía siempre en Él. No importa la situación por la que pueda estar pasando. Simplemente encomienda a Jesús la situación y la fe de permanecer en Jesús y no en algo más ni en alguien más. ¿Listo? Siguiente, perdón, claramente, Salah. Entonces aquí aparecen tres. Samej, que representa una propiedad en representación de apoyo, una propiedad simboliza una base o un soporte. Siguiente, Lamed, pictograma de un callado de pastor, ¿sí? Donde utilizan para que las ovejas, para dirigir las ovejas. Simboliza la guía, la autoridad o la enseñanza. Het, pictograma de una cerca o pared. Habíamos hablado antes respecto al pecado, justamente la cerca que hacía una brecha entre el pecado y nosotros, ¿sí? En su momento era para eso. Una separación o un límite. Entonces, los pictogramas sugieren que el perdón es el apoyo y la guía que nos da para poder saltar la pared de la separación que el pecado ha creado. Es un acto divino que nos ayuda a cruzar la barrera que el pecado ha establecido. ¿Listo? El perdón es causa del pecado y justamente el pecado es la barrera que menciona acá antes. Dios nos perdona y podemos
dar un salto por encima de esa barrera que había sido plantada por causa de nuestro pecado. Listo, siguiente, capítulo 18. Muchas gracias por su tiempo, que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga.